Bienvenidos a mi canal, yo soy Guitarrucho. Hoy les traigo este tema que acaban de escuchar. Ella usó mi cabeza de Gustavo Cerati. Así que bueno, sin más que hablar y sin más que decir, vamos a nuestro tutorial. Bien, este tema arranca con el acorde de Fa de Do Maj 7. Bien, que vendría a ser este. Bien, hay varias variaciones del acorde. Tenemos acá y si no tenemos acá. ¿Cómo sería? Sería como el Do mayor, sacamos el índice y queda el anular y el dedo medio. Y solamente podemos hacer un golpe para abajo. Y ahí el pianito hace parara pa pa. Por eso yo le hago un arpegio acá. Bien, de ahí nos vamos a lo que es Fa Maj 7, o también el Fa mayor con séptima mayor. Y también es como hacer el Do, solamente que ahora bajamos el anular y el medio una cuerda para abajo y levantamos el índice y suena. Bien, y ahí volvemos tocamos para abajo y volvemos a apoyar el dedo índice en la segunda cuerda del primer espacio. Todo eso se puede hacer con un arpegio o simplemente se puede hacer tocando para abajo las cuerdas. Bien, o sea, vuelvo al Do Maj 7. Dejo el tiempo y voy al Fa Maj 7. Y vuelvo aquí a agregar el índice en la segunda del primer espacio. Bien, eso lo hace un par de veces. Pa, parara, pa, pa. Y arrancaría recién, bien, la introducción de acordes que hace. Bien, acá ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo el famoso Do quinta, podríamos llamarle el acorde de potencia, que es cejilla en el tercer espacio, bien, podríamos tocarlo desde ahí y apretar acá, bien, lo que vendría a ser en el quinto espacio anular de la cuarta cuerda y en el quinto espacio también en la tercera cuerda del quinto espacio. Bien, y o sea, ¿qué hacemos acá? Podemos agregar el dedo medio para que calle y quede armado el Do más de potencia. Acá se lo voy a dejar también para que lo vean. Y ahí, ¿qué es lo que hace? Transporto este, tum, tum, tum. Voy a ¿dónde? Al Re, bien sostenido, potencia. Vuelvo un abajo, Re y Re bemol. O sea, desde el tercer espacio se va al sexto, siempre en la misma posición. Bien, y si queremos encontrar el rasguido de esta canción, siempre por ahí les digo, marquen primero el tiempo del rasguido. El rasguido es así. Pa, 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 pa. Así. Pa, pa, pa. Dos para abajo, tun, tun, tun. Y después hace pam, pam, pa, 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 pa. Arriba. Arriba, arriba. Vuelve para abajo y golpe. Pa, 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 pa. O sea, ¿qué hace? Bien, o sea, solamente en el primero podemos hacer el principio. Pa, pa, pa. Cuando transporto ya hago pa, 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 pa. Bien, y ahí estaríamos armando ese puente de acordes, todos con el Do quinta de potencia. Y ahí va lo que es el acorde de Do mayor. Bien, el Do mayor yo lo armo en este caso con el bajo en Sol, o sea que lo único que hago es llevar el anular a la sexta cuerda del tercer espacio y el meñique usar el lugar del anular en la quinta cuerda del tercer espacio.
para que suene más grave, ¿bien? Para que suene más bajo. Paz. Bien, ¿qué acorde estoy haciendo ahí? Estoy haciendo el Do con bajo en Sol. De ahí me voy al La sostenido mayor. Bien. Mi menor, perdón. Este Mi menor lo hago con el Re de la segunda cuerda. O sea que sería Mi menor séptima. Voy al La sostenido mayor. Y termino en el Re menor 7. Bien. Y eso hace. Bien, el regido hace igual. Pa, 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 pa. O podemos hacer todos los acordes solamente marcando pa, 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 pa. O sea, a gusto y paladar. Yo lo hago de las dos maneras. O sea, yo lo puedo hacer. Bien, o se puede hacer. Y ahí entra la letra. Ella usó mi cabeza como un revol. Y cuando vuelve ahí, termina la primera estrofa, vuelve de vuelta al Do 5 de potencia y hace la misma secuencia de acordes. Y sigue la letra. Y ahí dice, me vi llegando tarde, tarde, y ahí va a lo que es Sol mayor, todo. Y de ahí se va al La sostenido mayor. Se queda un después de un baño seré. Va a la menor. Vuelve a La sostenido mayor. Estaba listo para ser. Claro, el La sostenido mayor va a quedar mejor si le levantan el meñique y que suenen solamente las cuerdas del medio, o sea, tercera y cuarta. Y pueden llevarlo con el índice y el anular. Bien, o sea, hace la parte esa. Sostenido. Después de un baño cerebral, La menor. Luego La sostenido mayor. Acuérdense con las dos del medio. Estaba listo para ser amado. Y ahora me voy a lo que es el Sol sostenido mayor, aquí en el cuarto espacio con cejilla. Pasa el tiempo, ahora voy al Sol normal. Creo que vuelvo de vuelta al Sol sostenido. El vacío es, vuelvo al Sol, su lugar normal. Y ahí vuelve al Do con bajo en Sol. Es Mi menor, son mi cabeza como un revol. Y acá hace de vuelta la secuencia de los acordes de potencia. A la letra. O sea, eso es prácticamente la canción. Las partes más difíciles como para poder entender es el tema del rasguido. Por eso les digo, pueden hacer el rasguido. Golpes para abajo. O si no, pa, 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 pa. Ahí que estoy haciendo golpe, golpe, para abajo, abajo, golpe. Y después hago pa, arriba, abajo, golpe. Si eso lo hago sin parar, sonaría así. Pa, 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 pa. Bien, y eso lo pueden elegir en qué parte de los acordes pueden meter ese rasguido. Pueden hacer todos para abajo. Pam, pa, pa, pam, pam, pa, pa, pam, pam, pa. Ella usó
Bien, o sea, ahí estoy haciendo todos para abajo. Y si no, los mezclo y hago para abajo y para arriba. Ella usó mi cabeza como un revólver. Y de ahí voy a los acordes de puente. Bien, acuérdense que entonces pueden hacer el La sostenido sin los tres de acá, solamente levantando el meñique o llevando el anular y el meñique a lo que es cuarta y tercer cuerda del tercer espacio. Suena más, o sea, es un acorde con más cuerpo que el común con los tres dedos. Bien, le da un toque más rockero a la canción. Así que bueno, les dejo este tutorial. Bueno gente, y les dejo este tutorial, como les dije, de Gustavo Cerati. Ella usó mi cabeza como un revólver. Trato de cumplir, me lo pidieron hace bastante este tema y no estaba con mucho tiempo por cuestiones de trabajo, así que bueno, si te gustó este tema, acá acordate, te dejo el link para que vayas, lo escuches en el tema original y lo puedas practicar. Acordate que también este canal va creciendo gracias a tu suscripción, a tu me gusta, a tu comentario. Comentame qué te parece, si te gustó o no te gustó, si querés que haga otro tema. Voy a seguir haciendo más tutoriales de temas rock, folclore, como venía haciendo, reacciones a temas que me van pidiendo, pero bueno, quiero ir dándole un poco más de ritmo a este canal para que vaya, no sé si todos los días, pero por lo menos 1 o 2 videos por semana. Así que bueno, aquí te dejo el botoncito de suscripción para que vayas, te suscribas como vas haciendo, cada uno de los que van sumando. Muchas gracias. Darle me gusta, compartirlo con el que le gusta aprender a tocar la guitarra. Hay más videos, acá te voy a dejar una lista. Igual en mi canal puedes entrar y chusmear los videos de guitarra, folclore, rock, hay un poco de pop, hay de todo un poco. Así que bueno, queremos hacer este canal un poco más versátil a la hora de poder compartir videos. Así que bueno, te dejo este video, hermoso tema de Cerati para poder escucharlo y poder aprenderlo a tocar en tu guitarra. Así que bueno, desde ya muchas gracias y nos vemos en otro tutorial en este canal, en esta familia de Guitar Lucho, que va creciendo gracias cada día a ustedes. Un abrazo y se me cuidan.